Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, si lo tienen, digan un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Vamos a orar por esta porción de la palabra de Dios, y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, y vamos después de poner de pie, vamos a orar al Señor para que Él traiga bendición sobre su palabra, y para que este momento que vamos a estar aquí reunidos no sea en vano. No te vayas de aquí como llegaste. Quizás vienes con desánimo, quizás vienes pensando, ya no quiero reunirme, quizás vienes pensando, qué difícil es ser cristiano. Déjame decirte que al mismo tiempo hay una palabra de exhortación, pero una palabra de esperanza. Amén. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es soberano Rey. Vamos a decirle de esta forma: Padre eterno, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, Padre, para pedir ayuda de lo alto, Señor, para pedir tu bendición. Queremos decirte, Padre amado, que somos, Señor, seres humanos. Reconocemos nuestra, Señor, limitación, pero aquí estamos, Señor, necesitados y hambrientos de tu palabra, sedientos de ti, Señor. Queremos que tú sacies hoy esa necesidad que hay en nuestras vidas y en la vida de muchas personas, Señor, que a través del canal que nos están visitando día con día, Señor, que también esas personas que hoy nos miran puedan, Señor, saciar su sed espiritual a través de esta porción de tu palabra, porque sabemos, Padre amado, que tu palabra es agua viva, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que venga, Señor, a ser quien nos instruya, quien nos redarguye, quien nos aconseje, quien nos adoctrine. Que sea tu bendito Hijo Jesucristo, Señor, hablando en nuestras vidas. Te lo rogamos en el precioso nombre de Él, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esta porción de la palabra de Dios en Deuteronomio dice, un mandamiento de Dios dice que estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que se enseñasen y que los pongamos por obra en la tierra a la cual pasáis para ser tomada. En ese tiempo el pueblo de Dios iba a un lugar que era la tierra prometida para ellos. Iban a la tierra que fluía leche y miel en sentido figurado, y ellos se dirigían a ese lugar, y Dios les había dicho, les había dado mandamientos, los cuales ellos tenían que observar, ¿verdad?, como un compromiso de que ellos cumplieran su fidelidad, y Dios cumpliría su fidelidad. Amén. Amén. Sabemos todos que la figura y tipo del pueblo de Israel era figura y tipo del pueblo cristiano hoy en día. Ya lo hablamos las semanas pasadas. El tema de hoy le quiero poner así como título: una total rendición a Jesús. Una total rendición a Jesús. ¿Basada en dónde? ¿En mis pensamientos? ¿Basada en mis ideas? No, hermano. Basadas en las Escrituras. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo número 4 y 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice la palabra de Dios, versículo 5: y amarás a Jehová, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es que puse como título una total rendición a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque muchas personas
aman a Dios de labios. Muchas personas aman a Dios solamente con su corazón, pero no con toda su alma. Muchas personas alrededor del mundo se dicen ser cristianas, pero no quieren poner todas sus fuerzas para el servicio de Dios. No quieren amar y honrar a Dios, no quieren que se expanda el reino de Dios. ¿Están a medias? ¿Están quizás una cuarta parte? ¿O quizás un 10% de su vida dedicado a Dios? Y cuando vemos personas así, y de pronto se encuentran con personas que quieren consagrar su vida a Dios, que quieren dedicar su vida, su tiempo a Dios, los tratan de fanáticos, los tratan de personas retrasadas mentales, de personas muy religiosas. No las tratan como personas que realmente aman a Dios. Déjenme decirles, hermanos, que esta rendición total a Cristo hoy en día está brillando por su ausencia en las congregaciones. Y hablo de congregaciones en todo el mundo, tanto hispanas como congregaciones americanas. Ahora déjenme decirles algo, un dato importante para ustedes. La Corte de los Estados Unidos, saben, los que escuchan noticias, los que leen las noticias, saben que la Corte de los Estados Unidos ha dictado que los 10 mandamientos, ha hecho un decreto que los 10 mandamientos no pueden ser exhibidos en ninguna corte gubernamental. ¿Sabías eso? Esta decisión sin precedente ha sido cubierta exhaustivamente por los medios de comunicación. O sea que si tú ves un canal solamente, no te vas a informar. Tienes que buscar información, indagar, para darte cuenta que alguien está minando aquellos mandamientos que acabamos de leer, los que estamos viendo en Deuteronomio. Dice que los pondrás por obra. Y la palabra de Dios dice que los escribirás, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón. Dice el versículo 7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hace décadas, hace siglos, cuando este país comienza, en las escuelas tenían, como nosotros en México tenemos un legado que dejó Benito Juárez, que dice el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? En Estados Unidos, en las escuelas, encontrabas que decía los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Eso era lo primero que aprendían los niños allá en la escuela. Bueno, fue quitado, cosa que la palabra de Dios dice aquí, no solamente en una escuela, sino dice, y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sabías que el decreto que se dictó en la Corte de los Estados Unidos, ese dictamen dice que los mandamientos de Dios no pueden, los 10 mandamientos exclusivamente, no pueden ser exhibidos en ninguna corte gubernamental? Esta decisión, vuelvo a repetirte, sin precedentes, está cubierta exhaustivamente a través o por los medios de comunicación. Noticieros que se venden, televisoras que se venden para no sacar a la luz lo que la corte está maquinando, los líderes están maquinando contra los principios espirituales que Dios ya estableció. Una corte es donde las leyes son implantadas, ¿saben eso? Que la corte es el lugar donde las leyes son implantadas. Hay legisladores, hay senadores. Los legisladores son los que se encargan de formar leyes, de crear leyes para castigar a quien transgrede las leyes establecidas por la ley, para válgame la redundancia. Lo establecido por la ley, quien lo quebranta se hace culpable a una sanción. Bueno, en ese lugar donde las leyes son implementadas, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, a través de este sistema, están siendo olvidados. La ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos de no matarás, no robarás, no adulterarás, todos los mandamientos que tú conoces, es la ley moral de Dios, que nunca cambia, que ni se desvía y que es justa y perfecta. La están queriendo quitar. Sin embargo, por el contrario, están poniendo ellos leyes como respetar los derechos de los seres humanos, de que hombre con hombre se case, de que mujer con mujer se case, de que una pareja de homosexuales puedan adoptar un niño. Ellos están haciendo leyes de ese tipo y están luchando para que se aprueben esas leyes corruptas, y están quitando las leyes de Dios, las que son justas, que son eternas. La corte está tan preocupada, y sus líderes,
para que se borren los mandamientos de Dios. En las escuelas ya se hizo, hace muchos años. Se quitaban. Incluso la lectura de la Biblia se quitó. Tú lo debes saber, ya de sobra. Déjame decirte que la ley de Dios, que nunca cambia, que nunca se desvía, que es perfecta, está tan fijada, tan recta, tan perfecta como la ley de la gravedad. Habrá gente por el mundo que dirá, no me importan las leyes de Dios, como la ley de la gravedad. ¿Qué pensarías de una persona que está en un edificio? ¿Saben qué es la ley de la gravedad? ¿Saben qué es la ley de la gravedad, la que descubrió Isaac Newton? La ley de la gravedad, la que dice que por qué las cosas caen a la tierra. ¿Por qué todas las cosas, si las dejas, no quedan flotando en el aire? ¿Por qué si pones unas cosas van a la tierra? Eso se llama la ley de la gravedad. ¿Qué significa la gravedad? Que la tierra tiene una fuerza de gravedad que atrae las cosas a su corteza. Esa es la ley de la gravedad. ¿Qué pensaría de una persona que está en un edificio y que tú le dices hay una ley de gravedad que si tú te avientas no vas a flotar en el aire, vas a caer al vacío? ¿Qué pensaría de esa persona que dijera, no me importa, no existe la ley de la gravedad porque no la conozco, porque no la veo? ¿Quién la puede ver? ¿Tú puedes ver qué es lo que jala estas llaves hacia abajo? Puedes ver, dirás, tú las estás aventando para abajo, las puedo aventar para arriba y regresa. ¿Qué es lo que hace que las llaves vayan hacia abajo? La ley de la gravedad. ¿La ves? ¿Puedes verla? ¿Puedes ver la ley de la gravedad? No se puede ver. Y la gente puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad porque no la veo. Como mucha gente dice, yo no creo en Dios porque nadie lo ha visto. El negar la ley de la gravedad a una persona que está a punto de arrojarse de un edificio y decir que no existe y porque no la mira, se arroja al vacío. De todas maneras, desafiando esa ley de gravedad, sufre las consecuencias. Y ya te imaginas, quizás mutilado, quizás quebrado las piernas, o quizás la muerte fatal en ese instante. ¿Sí o no? Lo mismo las personas que dicen, no, esas leyes de Dios no existen, son inventos del hombre, ¿a alguien se le ocurrió? ¿La escribieron hombres la Biblia? ¿Hay gente que dice eso? Bueno, al igual que aquella persona que se arroja del edificio, la persona que desafía las leyes de Dios, tarde o temprano, por negar la ley de Dios, saldrá muy afectada. Recibirá las consecuencias y serán muy terribles las consecuencias de quien duda que existe la ley de Dios y que es posiblemente cumplirla. Simplemente los 10 mandamientos son leyes eternas, diseñadas por Dios para evitar que la sociedad se destruya. ¿Sabías eso? Hace tiempo hablábamos que el mandamiento tiene un espíritu de amor, que Dios puso los mandamientos por amor a cada uno. ¿Sabían eso? Dios hizo los 10 mandamientos, que son leyes eternas que Él diseñó para evitar que la sociedad se destruya a sí misma. Hace días decíamos, y era muy cierto, ¿por qué le da el mandamiento a una mujer que no adultere, una mujer casada? Por amor al marido, para que el marido no sufra las consecuencias de una infidelidad, el dolor de ser traicionado. El mismo mandamiento se lo da al hombre para que la mujer no sufra. Es una ley que Dios puso por amor. Por eso es que Dios puso esas leyes, para evitar que la sociedad se destruya a sí misma. Habrá leyes que dicen, es que las leyes las pusieron los hombres y es para que una persona que mata se vaya 30 años a prisión, 50 años a prisión. Déjame decirte que solamente están amoldando a su manera lo que la Biblia ya marca. Porque la Biblia dice, no matarás. Hay una ley que castiga al homicida, pero la ley de Dios dice, no matarás. Castigan al ladrón que lo ven robando en una tienda, en un supermercado, en un market, porque la Biblia dice, no robarás. Castigan al violador, al que por allá en México, en Ciudad Juárez, muchas jóvenes fueron violadas, se encuentran a los culpables, y si alguien es sospechoso o si se halla culpable, se declara culpable, lo castigan, porque hay una ley que la Biblia dice, no fornicarás. Y la fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio, con violencia o voluntariamente. Puede ser con violencia, por eso es violación, pero al final de cuentas es fornicación, porque es sin estar casado, y también puede ser voluntariamente. Muchas compañías pulidoras están trabajando ahora mismo, disolviendo, deshaciendo los mandamientos. Así también están queriendo borrar el nombre de Dios donde quiera que esté grabado, ya sea en mármol o concreto. Allá en la ciudad de Washington, en el Capitolio, arriba en el edificio, cuando raya el sol, cuando sale el sol, los primeros rayos del sol,
pegan al edificio y en el edificio hay un grabado que dice: alabad a Dios o exaltar a Dios, praise the Lord, y ya lo quieren borrar de ese. Si no estoy equivocado, parece que ya está borrado de ese edificio. Era la primera leyenda que veías cuando el sol salía. Diseñaron el edificio para que de tal manera cuando los rayos de sol pegaran, los primeros rayos de sol pegaran, eso fuera lo primero que se veía. Fue quitado. Y de muchos lugares de concreto, mármol y otros materiales donde el nombre de Dios tenía primer lugar, está siendo borrado. Déjenme decirles una cosa: qué clara imagen del estado de nuestra sociedad hoy. Déjenme decirles que las leyes de Dios, al ser quebrantadas, al igual como poner ejemplo de la persona que se le arroja al edificio, que sufre las consecuencias, la sociedad americana y muchos países a nivel mundial han apartado sus ojos del camino de Dios, han apartado sus ojos de la ley de Dios, y estamos viendo los resultados, las consecuencias. Estamos viendo, por haber alterado la ley de Dios, por haber quebrantado la ley de Dios, vinieron las consecuencias. Muchos países la recibieron al instante, muchos países tarde. Desde tiempos bíblicos, tú ves que desde tiempos bíblicos Dios destruyó a aquella generación de Noé con un diluvio universal por 40 días y 40 noches. Dios destruyó esa sociedad porque se había corrompido tanto. Después Dios trae juicio particular a 2 ciudades grandes, que Sodoma y Gomorra, y a 4 ciudades pequeñas que la rodeaban, porque dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban corrompidos. Y solamente un hombre llamado Lot, que era el justo Lot, era el que clamaba a Dios por ver la nefasta conducta de los de su generación. Hoy en día nuestra generación no ha cambiado, está igual o peor que las generaciones pasadas de tiempos bíblicos. Están borrando la ley de Dios, no solamente de los lugares donde fueron grabados algún día por algún escultor, sino que hoy en día la ley de Dios está siendo borrada del corazón de los niños. Está siendo borrada la ley de Dios desde el corazón de los niños, de los pequeñitos y de los adultos también. Hoy en día es más fácil para un niño capturarlo a través de un videojuego, ¿verdad? Es más fácil capturarlo a través de una cajita electrónica que está ahí todo el día embobado en esa cajita, que leer la palabra de Dios. Es tan fácil para el diablo, ¿verdad? Y para sus embajadores destruir, quitar la ley de Dios de los corazones de las personas. Algunos cristianos que dicen ser cristianos, por lo menos, dicen estas palabras: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cuando tú les hablas de la ley de Dios, ellos dicen: nosotros no estamos bajo la ley. Te digo esto para que tú un día, cuando te encuentres con un religioso evangélico así, tú diles: ¿sabes qué? La ley de rituales, la ley ceremonial, no la estamos llevando en vigor porque Jesús abolió esa ley, porque cuando Él vino a ser el Cordero perfecto, y ya no hay más sacrificio por los pecados más que Cristo Jesús. Pero la ley moral de Dios, lo que son los 10 mandamientos, está vigente hasta el día que Cristo venga de nuevo. Pero muchos cristianos dicen: ya no estamos bajo la ley, hermano, ahora estamos bajo la gracia, dicen ellos. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiera, al fin que ya estamos bajo la gracia. Vamos al libro de Judas. Van a ver que esas personas han quitado de su corazón la ley de Dios por un mensaje que su líder o predicador les ha dicho. Judas capítulo, está detrás del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el capítulo número 1, que es el único capítulo de la carta de Judas. Dice la palabra de Dios: porque algunos hombres, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Solo ese versículo. Dice la palabra de Dios que algunos hombres, tanto en la época bíblica como ahora, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La gente dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Lamentablemente las personas que dicen eso con sus propios labios es gente que la gracia de Dios la han convertido en un libertinaje. Hace unas horas apenas estaba yo mostrándole a unas hermanas el video de personas que dicen que sirven a Dios. Sin embargo, esas personas abiertamente lo que están haciendo es una danza de tipo erótica y supuestamente creen alabar a Dios, creen danzarle a Dios. Y les pregunto a esas personas, dicen, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dicen ellos. Es una polémica que ha despertado dentro del mundo cristiano como en el mundo secular. Indigna escuchar esto. Yo creo que a ti como cristiano te indigna escuchar a las personas que dicen, ya no estamos bajo la ley. Ahora déjame decirte una cosa, la ley hebrea, que consta aproximadamente de 613 mandamientos, esos mandamientos fueron añadidos por los rabínicos, por los maestros judíos. Mucha gente se refiere quizás a esa ley, pero muchas personas abiertamente se refieren a la ley moral de Dios. Es una polémica que ha despertado dentro del mundo cristiano, porque tú te encuentras personas que de pronto te dicen, hermano, ya estamos en la nueva dispensación, Cristo murió por mí, y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dicen las personas. Y ha habido casos de personas, de jovencitas, que las miran ahí entrando a la discoteca y le dicen, oye hermana, o como se llame, te vimos entrando a la discoteca el otro día. Y dice, ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios me envía desde el cielo, ya no me ve a mí, ve a Cristo en mí, porque estoy bajo la gracia. Hermanos con una sana doctrina les han dicho, no, yo te veo a ti con tus piecitos, que tú vas caminando hacia la discoteca, no veo a Cristo. Yo te veo a ti. Pero personas que se escudan tras esa frase, ya no estamos bajo la ley. Pero cada cristiano que está bajo la autoridad de Dios, cada cristiano que dice que Jesús es su Señor, está bajo la autoridad de la ley moral de Dios. Y esta ley moral de Dios está en 10 mandamientos, pero se resumen en solo 2 mandamientos. En 2 mandamientos dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ningún creyente que diga que está bajo la ley podría justificar el cometer adulterio, el robo o el asesinato y decir, maté, robé, adulteré, pero estoy bajo la ley. Cualquier persona diría, sin ser tan religiosa, diría, ¿sabes qué? Tú eres culpable de homicidio, tú eres culpable de adulterio, tú eres culpable de robo. A mí no me vengas con que tú estás bajo la ley, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Eres culpable, ¿sí o no? Preguntémonos qué piensa Dios cuando estos pulidores borran las leyes en presencia de nuestros ojos y de los ojos de Dios. Cuando dicen, no más Biblias en la escuela, no le hable más a los niños de Dios, hay que hablarles ahora de Harry Potter y de los libros que escribe aquella bruja. Ahora son obligatorios, vamos a hablarles a los niños de eso. Que los niños nos hagan un ensayo y que nos lo traigan a la escuela. ¿Por qué no les hablan acerca de los personajes como Abraham, como David, como el personaje de Noé, Daniel? ¿Por qué la escuela no les pide a los niños que hagan un ensayo de aquellos personajes bíblicos? Porque esas personas están del lado de los pulidores, de aquellos que quieren borrar las leyes de Dios de la presencia de sus ojos. Algunos creyentes declaran, no necesitamos estas exhibiciones de los mandamientos de Dios. Todo lo que realmente importa es que esté escrita en nuestros corazones. Algunas personas dicen así. Algunas personas dicen, porque a Dios lo que le importa es lo de adentro, no lo de afuera. Lo importante es que esté la ley en nuestros corazones. Pero la Biblia no dice que ames a Dios con todo tu corazón solamente. ¿Cómo dice el texto que leímos en Deuteronomio? ¿Alguien le puede dar lectura fuerte? ¿Cómo dice el texto? Versículo 5. Capítulo 6, versículo 5.
todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amarás a Dios con todo tu corazón, pero no solamente con todo tu corazón, con toda tu alma, tus emociones. Escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos. Tus emociones tienen que ver mucho de tu fidelidad y tu amor a Dios. Amén. No puede estar dividido. No podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón y nuestras emociones están fuera de Él. No podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y nuestras fuerzas están fuera de Él. No podemos. Simplemente no funciona. Imagínate que tú tienes la cabeza por un lado, el cuerpo por otro y las piernas por otro lado. ¿Funcionaría tu cuerpo? No funciona. Tenemos que involucrar todo nuestro ser para honrar y para amar a Dios. Amén. El horrible hecho es que las fuerzas malvadas en nuestra sociedad han rechazado a Dios. Toda mención de Él ha sido quitada de las escuelas, de las cortes y de las instituciones públicas. En las instituciones públicas no se puede hablar abiertamente. Y pronto estas mismas fuerzas intentarán prohibir las palabras una nación bajo Dios. Una nación bajo Dios. ¿Sabes tú que hace tiempo en Europa se declaró la Europa secular? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Eso fue recientemente. Entonces pongo como ejemplo para que te des cuenta de lo que ocurrió en Europa apenas años pasados. La Unión Europea trató de forzar una constitución, una ley que descaradamente rechazaba a Dios y definía a Europa como secular, o sea, no cristiana. Eso significa secular. Europa no cristiana. ¿Sabes de dónde nos viene parte de la Biblia? Gran parte de la Biblia, de lo que escribió el apóstol Pablo, gran parte fue en Europa. La Biblia se escribió en 3 continentes. ¿Alguien me lo puede decir? Se escribió en 3 continentes: en el continente asiático, en el continente europeo y en el continente africano. En Europa, de donde se levantó aquel hombre valiente, de veras digno de respeto, que cuando vio la corrupción de la gran ramera, cuando vio que se estaban enriqueciendo a costa de la fe de la gente, se levantó un hombre y dijo no más, y puso 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg y dijo no más víctimas. La salvación es por fe y no es por obras. Dentro de sus 95 tesis que escribió Martín Lutero, muchos fueron salvos y gran parte de Europa fueron salvos de una religión muerta, llena de tradiciones y costumbres, y enriqueciéndose. Este hermano Martín Lutero se levantó, por eso le llamaron protestante, porque él protestó contra todas las irregularidades y la avaricia de la Iglesia Católica. Bueno, pues Europa, que por mucho tiempo se ha exportado el Evangelio a México, a los Estados Unidos, en años recientes dijo Europa no más cristiana. Vamos a declarar a Europa como la Europa secular, nada que ver con el cristianismo. ¿Sabes cuál fue su resultado? ¿Sabes cuál fue su resultado? Falló. Su resultado no dio efecto. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Los que en aquella época dirigieron esa orquesta seguramente regresarán. Y esta vez quizás no se dan por vencidos. ¿Sabes por qué? Porque hoy la mayor parte de la gente no quiere saber de Dios. Porque hoy tiene más pueblo que no quiere saber de Dios. Hoy en día hay mucha gente que ya no quiere saber de la Biblia. Ellos van a regresar, tal vez con otros líderes con más fuerza para quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Así que, hermano, si tú cargas una Biblia todavía y la dejas que se empolve de solamente cada jueves, cada domingo la abres para traerla a la iglesia, déjame decirte algo que va a ser terrible el día que venga aquella persecución contra el cristianismo, abierta y descaradamente, y que no tengas libertad para leer tu Biblia. Te vas a acordar el tiempo que pasaste en vano sin la lectura de la Biblia. Vas a querer un ejemplar de la Biblia y no habrá.
¿Saben qué dijeron ellos? Ellos mencionaron palabras como estas: dejen que Dios tenga su cielo, denos la tierra. Quiten la religión de nuestras caras. Es lo que dijeron esos líderes. Allá Dios en el cielo, allá que se quede con su cielo, nosotros con la tierra. Eso es aberrante. Eso es además ridículo. Porque la tierra la formó Dios. Porque la tierra la creó Dios. El suelo que pisamos, el aire que respiramos, el sol que nos calienta, es de Dios. Amén. ¿Cómo podemos decirle que Dios se quede con su cielo y nosotros con la tierra? Eso fue lo que hicieron en Europa. El hecho de si no quieres a Dios a tu alrededor, déjame decirte algo. Si tú no quieres a Dios a tu alrededor, si tú no quieres saber nada del cristianismo, si tú te alejas para una parte de no saber nada del cristianismo, si tú te vas de la iglesia, déjame decirte algo. Dios no se marcha. A donde quiera que tú vayas, Él estará mirando tus acciones. Para donde quiera que te escondas, te irás debajo de las cuevas, Dios estará mirando tus acciones. Tú podrás decir: me voy, me alejo de la iglesia, me voy de Dios, me voy de la Biblia, dejo de leer la Biblia, dejo de congregarme. Déjame decir una cosa: donde vayas, Dios estará mirando tus acciones. Porque de su mirada nadie escapará. En el día del juicio Dios no va a decir: es que me vino a contar a alguien, es que el ángel me vino a contar lo que tú hiciste. Dios testificará, porque dirá: yo vi tus obras. No eras frío ni eras caliente. Por cuanto eras tibio, estás fuera de mi boca, te vomitaré de mi boca, dice la Biblia. Considera lo que ocurrió en Europa desde aquella constitución que fue implementada. Y déjame decirte una cosa: Alemania y Francia, a lo mismo que Europa, por cuanto se han rebelado contra Dios, hoy en día están enfrentando, oye lo que te voy a decir, enfrentando un desempleo masivo. Cuando me refiero a un desempleo masivo, te hablo que millones de personas en Alemania y en Francia están sin empleo. Y no te espantes, porque Estados Unidos le dio la espalda a Dios. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el pecado se afrenta de las naciones, pero la nación que bendice a Dios y la nación que exalta a Dios, Dios bendice a esa nación. Estados Unidos de 1950 para acá comenzó a decaer. Dio libertinaje a las mujeres pidieron derechos, se les dieron sus derechos, se les dio libertad y se volvieron libertinas. De 1950 para acá se levantó el movimiento hippie, la liberación femenil, y 50, alrededor de 60 años que llevamos ya, Estados Unidos está yéndose de pique. No te digo esto para que tú te espantes, porque tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, tú esperas en el Señor, amén. Amén. Dice su palabra que caerán 10,000 a tu diestra, caerán a tu izquierda, pero a ti no te pasará nada. Amén. Porque confías en el Señor. Y cuando las cosas se pongan más difíciles, entonces veremos aquel que prometió regresar, vendrá entre las nubes, se llevará a su pueblo. Y entonces aquellos que no quisieron oír solamente se lamentarán. Déjame decirte algo: estos países están en un desempleo masivo. El costo del bienestar público en Alemania y Francia está subiendo muchísimo. La vida es muy cara en Alemania y en Francia. Los cuerpos gubernamentales están paralizados. Hay confusión increíble por un lado y por otro. Esto solamente es un comienzo. Es el comienzo para ellos y para los Estados Unidos de un miedo a un caos muy mayor todavía, mucho más grande, que está por venir. Y va a venir porque mucha gente en los Estados Unidos, desde líderes políticos y religiosos, están haciendo la verdadera palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios, a un lado solamente por emociones. ¿Qué quiere la gente? Oh, pues las hermanitas les gusta mucho el reggaetón, vamos a meterle reggaetón en la iglesia para que no dejen de asistir. Que a los muchachitos les gusta el rock, vamos a meterle rock para que los muchachitos no dejen de asistir. Hermanos, déjame decir una cosa: antes muertos que meter inmundicia a la casa de Dios. Porque nosotros Dios nos va a demandar cuando nos hagamos amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, se constituye enemigo de Dios. Pero hoy en día tenemos de todo. Es que las hermanitas vinieron de Colombia.
Y allá en Colombia, pues abunda la música cumbiambera. Vamos a ponerles cumbia a las hermanitas para que no dejen de asistir a la iglesia. Déjame decirte algo. Qué triste para aquellos pastores, qué triste para aquellos ministros, cuando tengan que rendir cuentas delante de Dios. Anoche platicamos el hermano y yo decía, qué triste va a ser para aquellos pastores, que conociendo la verdad prefirieron acallarla para dejar que entraran mentiras en las congregaciones. ¿Consecuencias vendrán? Claro que vendrán. Unas veces vendrán tardes, otras veces vendrán pronto. Aquí la estamos mirando. Este país, los Estados Unidos, ya ha comenzado desde hace un buen tiempo, te lo repito, de rechazar a Dios, y ya estamos mirando sus consecuencias. La corrupción de la juventud cada vez es más grande, cada vez es más rápida. Antes los jóvenes se corrompían quizás a los 18, 20 años. Antes esperaban que los jóvenes en Estados Unidos cumplieran la mayoría de edad, que son los 21, según por ley se dice aquí, que son mayores de edad hasta los 21 años. Déjame decirte una cosa, los jóvenes esperaban llegar hasta los 21 años para irse a México, a irse a las playas de México y hacer todo tipo de inmoralidad en las playas. Públicamente lo hacían. Algo así como los Spring Break. Se iban para allá y era un escándalo para el país. Pero México no tenía el valor ni tenía las agallas, porque saben que les deja grandes divisas, grandes cantidades de dinero que van los hijos de americanos. Solamente estaban esperando que se cumpliera su mayoría de edad, 21 años. Vámonos a corromperse cada vez más rápido. Pero déjame decir una cosa, ahora ya no están esperando los 21 años. Hoy en día tú ves a los jovencitos en este país, y yo te hablo de lo que tú miras, 14, 15 años, llenos de maldad, corrompidos, su corazón. Mira cuántos jovencitos disparando en las escuelas a las jovencitas, a los mismos compañeros de la escuela. El caso de Colorado, el caso de Virginia. Cuántos jovencitos de buenas primeras sacaron el arma en la escuela y se pusieron a dispararle a sus compañeros de clase. ¿Cierto o no? Cada vez hay más violencia. Y esas son las consecuencias de un país que se ha apartado de la mano de Dios. Ahora este mismo espíritu anticristiano que está trabajando ya en Europa se ha exportado a muchos países. Está trabajando en América. Y esto es para que nos aflijamos como cristianos. A veces yo quizás les caigo mal cuando les amonesto, cuando les exhorto, cuando les digo, pero déjenme decir una cosa, es mi deber, es mi carga delante de Dios, que caminemos como Dios dice. Es el deber de cada cristiano. ¿Sabes por qué Dios juzgó a la generación de Noé? Noé les habló y lo ignoraron. Tal vez lo trataron de fanático, de loco. Construir un barco donde no llueve, donde no hay agua. ¡Qué locura! Noé les advirtió de un juicio que vendría. Llovería 40 días y 40 noches. No hicieron caso, vino la lluvia. Se anegó ese territorio en agua, y solamente salvó Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos. ¿Por qué juzgó Dios a la generación de Sodoma y Gomorra? Por un sentimiento y carácter de anarquía. Todo esto sucedió por la anarquía o la perversión. ¿Saben qué es la anarquía? ¿Saben qué es anarquía? A ver, los que van a la escuela, ¿qué es anarquía? Anarquía. Monarquía es un solo gobierno. Anarquía es sin gobierno. En otras palabras, Dios trajo juicio a la generación de Noé porque no quisieron regirse bajo el gobierno de Dios. Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra porque no tenían un gobierno. Y la gente que hoy en día vive sin Dios y sin el respeto a sus padres, sin el respeto a ninguna ley, está en la misma anarquía de aquella época. Y si Dios juzgó a la generación de Noé y a la generación de Sodoma y Gomorra y las consumió con fuego y azufre, y a unos los consumió con agua, Dios pasará por alto la maldad de esta generación y de esta juventud. Porque no somos hechos de otro material. Venimos del mismo linaje de Adán. Y si Dios juzgó a esa generación de seres humanos como tú y yo, Dios no va a pasar por alto esa generación. Dios juzgará también esa generación. No piensen que somos hechos, porque ahora la generación que se vino de México para acá y ahora los hijitos salen güeritos, dicen muchos. Porque hay un mestizaje de color de la piel. Y piensan que porque se vienen de México para acá y se relacionan con americanos y los hijos salen güeros, piensan que por eso Dios los tiene como algo especial y no los va a enjuiciar. No,
Dios no tiene especiales. Si aún su mismo pueblo, su misma iglesia, si no se esfuerza, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cuánto más esperamos que no buscan a Dios? La Biblia dice que en estas sociedades cada persona hacía lo que quería. Hizo lo que quiso. Los verdaderos piadosos se angustiaban, como tú deberías angustiarte si de verdad practicas la piedad. Si no practicas la piedad, déjame decir una cosa, vas a salir aquí como llegaste, y quizás con tu corazón más duro. Pero para aquellos que son piadosos, van a angustiarse como aquel hombre llamado Lot. ¿Has leído en el libro de los Hechos, de los Hebreos, cuando dice que Lot afligía su alma viendo la nefasta conducta de los de su generación? Perdón, es el libro de Judas. Ahí estamos. Capítulo 7, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Después te voy a dar el texto que dice que Lot afligía su alma viendo la nefasta conducta de los de su generación. Si no me equivoco está en el libro de Hebreos, pero no vamos a buscar ahorita porque no doy el texto para considerarlo, solo que lo menciono. Y déjame decirte, hermano, continuamos. Lot vivía en Sodoma y él se abrumaba diariamente debido a la perversión en su sociedad. Velo si quieres, está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 7. Estaba confundido con el texto. Debes de entenderme que no soy una enciclopedia. A veces me falla la memoria. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Vamos a leer desde el versículo número 5 al 7 para que te quede claro lo que estoy viniendo diciéndote aquí ahorita. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea, en el pecado, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No es fantasía, hermano. No venimos aquí a jugar a la iglesita. Estamos hablando de cosas que van a repercutir para la eternidad de tu alma. No pienses que vienes aquí a sentarte, agarrar la Biblia, cantar unos cantos y vamos a jugar a la iglesita como los niños de 8 o 10 años que juegan a la comidita. Aquí estamos hablando de las cosas eternas, de las cosas que van a traer consecuencias eternas para tu alma. No estamos hablando de cosas que van a pasar dentro de un mes y ya se quedaron. Lo que escuches y lo que dejes de escuchar te traerá consecuencias eternas. Yo no te vengo a intimidar, yo no te vengo a espantar, yo no te vengo a meter miedo. Yo vengo a decirte lo que la palabra de Dios nos dice y nos advierte. Por eso Dios estableció un plan para salvar a la humanidad. El plan de Dios para salvar a un mundo perdido y pervertido está desde el inicio en la historia del pueblo de Israel. Al final del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño e insignificante para convertirlo en una nación de enseñanza. ¿Sabes tú que Dios sacó de Ur de los Caldeos a un hombre llamado Abraham? Y después este pueblo se va a meter a un lugar llamado Egipto, donde fueron esclavos por muchos años. Pero de ahí Dios los saca y los comienza a encaminar. ¿Se acuerdan la historia que vimos la semana pasada? Los comienza a encaminar por el desierto y empiezan a dudar de Dios. Él quería levantar un pueblo que fuera ejemplo vivo a los paganos, que fuera un ejemplo de la bondad de Dios. Así que para traer tal testimonio, Dios llevó a su pueblo a lugares que estaban más allá de su control.
Aisló a Israel en el desierto, donde solamente Él podía ser su única fuente de vida, cuidando de cada una de sus necesidades. Lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto. ¿Sabes para qué? Para depender absolutamente de Dios. Por 40 años no tuvieron necesidad de comprar zapatos, de comprar ropa, ni de comida, porque Dios les enviaba comida. El maná del cielo. Dios les enviaba lo que pedían. Y déjame decirte algo, hermano. Tú y yo, si queremos nosotros rendirnos, por eso el tema, total rendición a Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que tu vida dependa de Cristo. Que aprendas a depender de Dios en tu trabajo, en lo que tengas. Confía en el poder de Dios. No confíes en tu sabiduría. No confíes porque tú eres muy inteligente, te dan el trabajo. Déjame decirte una cosa. La semana pasada, el sábado pasado, el chef que yo tenía en gran estima, que algún día hubo un pequeño malentendido, pero sin embargo yo lo tenía en gran estima. Era una persona importante porque estaba desde que se inició el negocio. El sábado pasado fue despedido. Y yo sigo ahí. Yo no sé más que él. Y yo me pregunto, ¿por qué yo todavía estoy aquí? Porque hay mucha gente perezosa ahí. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Dios tiene misericordia todavía. ¿Y por qué se fue? Porque Dios es el dueño del oro y la plata y a quien Él quiere se lo da. Así que tú no dependas de, es que soy muy inteligente y por eso me dieron el trabajo. Déjame decirte una cosa, si tú tienes un empleo, es por la misericordia de Dios, porque quiere que no te falte nada, porque sabe que tú en tu interior quieres buscar de Él, tienes hambre de Él, tienes necesidad de Él, todavía no te decides, tienes necesidad de Él, pero Él te dice, te voy a enseñar mi misericordia, te voy a enseñar mi bondad. El pueblo de Dios salió de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero salió con rebeldía, y Dios aún todavía les alimentaba, les daba la comida, lo que pedían se los otorgaba. Milagros que obró en presencia de ellos. Israel no tenía control sobre su supervivencia. Imagínate Israel en un lugar desolado. No tenían la disponibilidad de agua y de comida. No podían controlar su destino, incluso ni para caminar. ¿Para dónde jalamos? ¿Para dónde caminamos? Y Dios tenía una señal arriba de ellos de día, una nube. Y de noche se hace noche, ¿por dónde caminamos? Y Dios les ponía arriba una columna de fuego para que los fuera guiando por dónde caminar. Pero déjame decirte una cosa, lo peor que estorba a un cristiano para que Dios haga su obra perfecta en la vida de un cristiano es sentirse autosuficiente, sentirse y decir, yo puedo solo. No hay necesidad de ir a la iglesia. Hay gente que dice así, ¿no nos quedó? No hay necesidad de ir a la iglesia. Cuando uno quiere cambiar, pues uno cambia. Lo cierto es que esas personas que dicen eso, los encuentras el año próximo y están peor que antes. Aquella persona que un día te dijo, no, pues no necesitamos ir a la iglesia, nada más con que uno quiera cambiar, está en uno, depende de uno. Pasa un año y los encuentras casi como homosexuales, con aretes, y muchos de ellos ya tienen ademanes de homosexuales. Ellos dijeron que podían cambiar. Ellos dijeron que no era necesidad de ir a la iglesia. Ellos dijeron que podían. Matrimonios, que tú les compartes la palabra de Dios y les dices, vayan a escuchar la palabra de Dios. Dios es el único que puede arreglar los problemas matrimoniales. Y la gente dice, depende de uno. Eso depende de la pareja. Y pasa un año y encuentras a la mujer y le dices, ¿y tu esposo? Se fue con otra. O encuentras al marido y le dices, ¿cómo estás? Y te dice, bien. Te veo triste, estás preocupado, ¿qué tienes? Han pasado muchas cosas. Mi esposa se fue con otro. Y nada más para no lastimarlos, pero sería el momento para decirle, ¿te acuerdas que te dije? Y tú dijiste que podías solo. Ningún ser humano puede solo. A ver, dime una cosa, ¿quién inventó el matrimonio? Cuando Dios hizo a Adán, hizo a Eva. E inventó el matrimonio, Dios. Dios es el creador del matrimonio. Y Él sabe cómo funciona. Pero un matrimonio sin Dios no sirve para nada. Se destruye. Dolor y sufrimiento. El pueblo de Dios no tenía forma de controlar su destino porque en aquella época ni siquiera una brújula. ¿Saben qué es una brújula? Una forma para guiarse, como que te indica el norte, el sur, que eso se vino a descubrir mucho tiempo después. Tampoco tenían un mapa para decir, pues ya vamos pasando por esta parte, vámonos por esta parte. No tenían.
A veces uno se pregunta y dice uno, bueno, y muchas personas que cruzan por el desierto, pues tampoco tienen mapa, pues quién sabe. Hoy en día con la ciencia tan avanzada, a lo mejor está GPS ahí. No sabemos. Con la ciencia que está tan avanzada, ¿verdad? Pero en aquella época no tenían. Porque te digo esto porque tú vas a decir, bueno, muchos cruzan el desierto de Sonora para Arizona y es muy, ¿cuántos? 34 mil kilómetros o cuántos. No sé la cantidad exacta de kilómetros, pero es mucho. ¿Cómo llegan? Bueno, muchos de ellos tienen brújulas, ¿verdad? Hay formas de poder llegar, pero el pueblo de Dios, es más, no sabía ni a dónde se dirigía porque solamente iban a un lugar que Dios les había prometido. ¿Sabes qué? En pocas palabras, ellos tenían que depender de Dios. Y aún viendo que dependían de Dios y que su sobrevivencia dependía de Dios, con todo ellos eran rebeldes. ¿En qué dirección podían ir? ¿Y dónde determinarían ir? Si no tenían ni la idea, ni siquiera conocían el lugar. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 4, versículo 36. Verso 36. Amén. Dice la palabra de Dios: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de él en medio del fuego. Desde los cielos te hizo oír su voz, ¿para qué? Para enseñarte. El pueblo de Dios escuchaba las palabras para guiarlos, y a su vez ellos testificaban. Versículo número 34 dice, capítulo 4, versículo 32 a 34. Dice: ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra y mano poderosa, y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Ellos vieron el poder de Dios, como tú has visto alguna vez el poder de Dios. Y entonces, ¿por qué no te rindes totalmente? ¿Por qué le das a medias a Dios? ¿Sabes que Dios está cansado de que le demos miserias de nuestro tiempo, miserias de nuestra vida, migajas de nuestro tiempo? ¿Sabes que Dios está harto de que quieramos nosotros salamerearle a Él? Que quieramos lisonjearle a Dios. Oh Dios, me siento a gusto porque el jueves fui al servicio. Como si le hiciéramos un favor a Dios. Y más aún vienes a congregarte pensando que me haces un favor a mí. ¿Tú crees que con venir a congregarte a escuchar la palabra de Dios me estás haciendo un favor a mí? Hermano mío, déjame decirte, no le haces un favor a nadie. Si tú vienes con corazón sincero, te favoreces tú mismo, porque Dios traerá bendición a tu vida. A veces pensamos, voy a ir a la reunión, tal vez para que el que predica no se sienta tan mal. Siéntete mal tú por darle la espalda a Dios. ¿Yo por qué voy a sentir mal? ¿Sí me entiendes? Amén. El pueblo de Dios escuchó la voz de Dios, pero le daba migajas de su creencia. Decían creer, pero dudaban de Él, como hoy en día lo mismo. Las naciones que rodeaban al pueblo de Israel estaban llenos de otros dioses, ídolos hechos de madera, de plata y de oro. Estos ídolos eran mudos, no podían oír, no podían ver, eran incapaces de amar, de guiar y proteger a la gente, incluso la gente que ellos adoraban. Sin embargo, cada una de esas naciones podía ver, mirar a Israel y ver la gente de Israel, que era gente especial, a quien Dios llevaba a través de un terrible desierto. Los paganos podían ver cómo Dios guiaba a su pueblo. E incluso muchos de ellos fueron destruidos por el pueblo que Dios lideraba. Ellos verían a un Dios que hablaba con su pueblo, un pueblo que amaba, un pueblo que sentía,
y un pueblo que Dios le contestaba a sus oraciones, aunque a veces eran rebeldes. Les proveía de milagros. Allí estaba un Dios viviente, uno que guiaba a su pueblo, uno que guiaba a su pueblo en cada detalle de sus vidas. Esta era la razón por la cual Dios levantó a Israel, para enseñar al mundo cómo es un Dios verdadero y vivo. Y esta es la razón por la que tú estás aquí hoy, para mostrarle allá afuera a la gente la verdad de un Dios vivo y verdadero. Al mirar las naciones, lo que pasaba, lo que ocurría con aquella gente, Dios veía una raza humana llena de violencia y de anarquía, llorando penosamente a sus dioses que no podían ayudarlos. Era un mundo lleno de gente inquieta, luchadora, con mentalidad malvada. Esas personas andaban extraviadas como ovejas sin pastor. Y entonces Dios levantó un pueblo que sería entrenado por Él, como tú lo estás haciendo aquí hoy. Este pueblo tenía que debería tener algo especial, regirse bajo la autoridad de Dios. Este pueblo tenía que aprender a confiar en Dios totalmente, dándole un total control sobre todos los aspectos de su vida. Este pueblo se convertiría en su testimonio ante el mundo. ¿Y por qué quería Dios el control total? ¿Porque es autoritario Dios? Pregunta, ¿por qué querría Dios total control de un pueblo? ¿Por qué insistió Dios en su confianza total en todas las cosas? Era porque Dios solamente conocía el camino, solamente Él conocía el futuro y Él tenía el poder de traerlos a su descanso completo. Él te dice, confía en mí totalmente porque yo soy el que te voy a ayudar en todo lo que venga en tu vida. Él te dice, para que no te equivoques, consúltame a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios haría hasta lo imposible si era necesario para llevarlos a un lugar de reposo. Muchos no entraron por falta de fe, por incredulidad. Por esta razón Israel fue colocada en situaciones difíciles de controlar. Enfrentaron tribulaciones que no podían entender, pruebas que estaban más allá de su fuerza. Dios los puso en crisis para que ellos pudieran invocar al Dios vivo, para probar su fe. Él quería llevarlos a través de esas experiencias para aumentar su confianza, para que sin importar lo que deparara en el futuro pudieran decir, Dios nos ha librado y nos librará otra vez. Él nos trajo a través de las plagas de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Toda la gloria sea para nuestro Dios, aún en tiempos de crisis. Amados míos, esta es la forma como Dios produce fe en nosotros. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios va a producir fe en una persona casi afeminada que se maquilla incluso para salir en portadas de CD, de sus últimos CDs, y estando en un centro de grabación, tocando hermosos pianos finos y carísimos? ¿Tú crees que Dios estará produciendo fe en una persona así? ¿Tú crees que Dios no puede producir fe cuando tú te paras por la calle y le compartes a una persona la palabra de Dios? Cuando vas en el bus y le compartes a una persona, cuando bajas del bus y encuentras a una persona y le compartes de Cristo. ¿Tú crees que Dios no producirá tu fe? Amén. Pero ¿tú crees que Dios va a producir fe en un lugar donde todo es delicado, delicadeza, donde los hombres que cantan y que tú les compras los CDs, si es que les compras, muchos de ellos hasta guardaespaldas traen, maquillados, casi afeminados, los ves en las portadas y parecen cara de mujer, ya no se ve lo varonil, y además, como decía una persona anoche, ya no saben identificar, ya no te das cuenta si son del mundo o son cristianos, porque las portadas dan igual que las del mundo, cada vez más se parecen al mundo. ¿Tú crees que ahí Dios pueda producir fe? Dios produce fe en aquellos que caminan a través del desierto, en aquellos que entregan su total confianza en Dios y dicen, Señor, a donde tú me lleves yo iré.
Envíame tú a donde tú quieras que yo vaya, porque sé que donde tú me envíes, me vas a respaldar. Amén. Dios nos lleva por bolas ardientes, las cuales no podremos sobrevivir con nuestra propia fuerza. Enfrentaremos problemas que no podemos solucionarlos nosotros, problemas incluso que solamente van a depender de la mano de Dios. Lo que tú puedas hacer, lo vas a hacer. Lo que ya no puedas, no te preocupes, Dios va a hacer las cosas que tú no puedes hacer. Los cristianos estamos destinados a ser un pueblo, ¿qué? Un pueblo escogido de Dios. Él nos quiere como su ejemplo para el mundo perdido. Él nos quiere que seamos ejemplo para el mundo perdido. Él quiere que al final seamos llevados a aquellas montañas que muchos no han podido llegar, intransitables, mares que no puede la gente cruzar, problemas que mucha gente no puede resolver. Nosotros con la ayuda de Dios podemos. 2 semanas hemos tenido pérdidas. Domingo pasado yo perdí un cheque. No, yo no pierdo un cheque, yo pierdo una cartera y dinero. Este domingo pasado mi miedo pierde un cheque. Y aquí estamos, alabando y bendiciendo el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Porque Dios no nos quita nada que nos haga falta, ni nos va a dar algo que no necesitamos. Él nos va a dar lo que necesitamos y nos va a quitar lo que nos estorba. Tú dirás, ¿a poco un cheque me estorbaba? No sabemos. No sabemos que a veces hasta por dinero la gente pelea. Familias pelean por dinero. Y a veces por cosas mínimas. Por una libreta. Por un juego de Nintendo los niños pelean. Casos que se han registrado de niños que por un videojuego que tienen y que están tan endiosados, cuando llega el otro, el hermanito le quita el videojuego y el otro termina golpeándolo, hasta sacándole el ojo con el lápiz. Muchos casos no sabemos porque a veces Dios quita, pero Dios no se equivoca. Para el que cree todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Dios nos va a llevar por lugares y experiencias imposibles, desérticas, más allá de lo que nuestra mente puede entender. Obrará milagros. Hará milagros Dios. Eso tenlo por seguro, porque Dios es Dios de milagros. Pero si lo necesitas. Tú vas a decir, no puedo lidiar con esto. Qué bueno que digas eso. Es que no puedo con mis problemas. Qué bueno que digas eso. Porque entonces tienes la pauta para acudir al que puede ayudarte con tus problemas. Amén. Cuando dices, yo puedo solo, no hay problema, de esta voy a salir, déjame decirte que no. Yo le he dicho a Dios, Señor, quiero depender de ti, más que del brazo humano. Quiero depender de ti, Señor, yo no quiero depender del brazo humano. Amén. Quiero depender del Dios Todopoderoso. Tenemos que decir como cristianos, Señor, hay momentos en que ninguna institución gubernamental puede librarme. Eres tú mi única esperanza. Tengo que darte el control de mi vida y mi futuro. Voy a confiar en ti todos mis caminos. ¿Qué elección hizo Israel? ¿Ellos sabes qué hicieron? Eligieron darle todo el control de sus vidas a Dios. Tú ve la vida, ve la historia ahí en el libro del Éxodo. ¿Qué hicieron? Ellos respondieron, en lugar de con un corazón humilde, Señor, aquí estamos, guíanos tú. Ellos, ¿sabes qué hicieron? Tuvieron momentos de arranques, de desconfianza, de incredulidad. Más de 10 arranques. Y finalmente, ¿sabes qué dijo Dios? ¿Sabes qué dijo Dios? Basta. Y dijo Dios en su ira, no entrarán en mi reposo por causa de su incredulidad. Vamos rápido a Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 19. Ya estamos por concluir, hermanos. No se me duerman porque si no, no les toca la bendición. Hebreos capítulo 13, verso 19. Amén. Ellos no fueron humildes, no se entregaron a Dios, no dieron todo el control de sus vidas a Dios. Y Dios en su ira dijo, no entrarán en mi reposo. Capítulo 3, verso 19 del libro de Hebreos. Versículo número
19, vamos a leer desde el 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su gran fe, a causa de su gran amor que le profesaron a Dios. No, ¿Por qué no entraron? su incredulidad. Por su incredulidad. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? ¿Cuántos amenes? ¿Dos? No, ¿Cuántos incrédulos hay aquí? No hay incrédulos, gloria a Dios, porque los incrédulos no entran a la eternidad con Cristo. Tristemente, sus antiguos israelitas no se convirtieron en ejemplo de un pueblo que dependía totalmente de su Dios, sino más bien vemos ejemplos de incredulidad como acabamos de leer. Voy a concluirte con esta buena noticia. Dios enviaría a su Hijo para levantar en los últimos días un pueblo que dependa totalmente de Dios. Este pueblo de los últimos días tendría que ser levantado por Cristo. Ya lo levantó, amén. Y serían gobernados por Dios y guiados por su Espíritu Santo, y totalmente rendidos al Señor en todas las áreas de su vida. Jesús nos demostró esto viviendo totalmente dependiendo del Padre. Él apareció no meramente como el último Adán, sino como el último hombre patrón, el ejemplo máximo de los que están buscando, de lo que Dios estaba buscando. Alguien que le daría al Padre total control de su vida. Él dice en el libro de Juan capítulo 6, verso 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, verso 38. De cierto, capítulo 5, versículo 19 al 30, te lo voy a leer rápido. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve a hacer lo que ve a hacer del Padre. No busco, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Lo lees en casa, capítulo 5 del 19 al 30, lo lees en casa, son muchos textos, pero ahí estoy diciendo que Cristo nos enseñó que dependía totalmente del Padre. Incluso cuando estaba a punto de ir ya a la cruz, a la crucifixión un día antes, una noche antes, estaba orando en el Getsemaní, y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía que vendría la copa de la ira de Dios sobre él, la copa que me correspondía a mí y a ti, esa copa de ira. Iba a ser cruelmente asesinado, iba a ser cruelmente latigado, hermano. Le iban a lanzar el látigo con 4 puntas ahí a la mera punta, con 4 puntas, y en las puntas imagínate como tipos navajas de plomo, y llegando sobre la espalda de Cristo Jesús, arrancándole pedazos de carne viva. Jesús sabía que se iba a enfrentar ese juicio por ti y por mí. Sin embargo, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú, sino que se haga tu voluntad. Él dependía totalmente del Padre, y Él es nuestro ejemplo de rendimiento y confianza. Ciertamente Él nos hace claro que tal vida es posible para nosotros, y casi todos los cristianos están de acuerdo en esto, que debemos caminar, debemos esforzarnos. El problema es que muchos hacen poco al respecto. Como cristianos no tenemos que vivir con miedo, ni con ansiedad, ni tampoco tratando de resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Siempre tenemos que aprender a colocar nuestras vidas, nuestras inquietudes en las manos de Dios. Y déjeme decir algo, en todo se refiere a todos los aspectos de nuestra vida, hasta la elección de nuestra pareja, hasta la elección de la pareja con la que vamos a convivir por el resto de nuestra vida. Hasta en eso tenemos que depender de Dios. Muéstrame, Señor, si esta es la pareja que tú vas a dar para siempre. Hasta en eso tengo que depender de Dios. Aprendamos a poner cada una de nuestras acciones de nuestra vida en las manos de Dios. No podemos decir que en la iglesia venimos a cantar y a alabar a Dios y en la calle hacemos lo que se nos da la gana. No puede simplemente ser así. Si realmente vivimos así, Dios debe ser el capitán de nuestras vidas y de nuestras almas ahora. Pregunta: ¿realmente Cristo es el capitán de tu alma? Para muchos de la iglesia y para muchas personas que nos miran, la respuesta es muy clara. Y te aseguro que la respuesta es no.
Cantamos canciones sobre Jehová Jireh, nuestro proveedor. Cantamos y citamos textos de la Biblia como el Shaddai, Adonai, Jehová, Elohim. Cantamos nombres gloriosos como Cristo, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y de verdad lo tenemos en el trono a Él, en el trono de nuestra vida. O seguimos nosotros montados en nuestro trono y Cristo ni en cuenta. Porque si nosotros le cantamos a Dios, le decimos Jehová Jireh, tenemos que decirle, ¿sabes qué significa Jehová Jireh? Jehová nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. ¿Será que es nuestro proveedor? ¿O andamos mendigándole al diablo? Así decimos en la iglesia, pero tan pronto se presenta una crisis, andamos llorando y cuestionamos la fidelidad de Dios y nos entregamos totalmente a la duda y al miedo y comenzamos a depender otra vez de nuestro propio ingenio para encontrar un escape. Muchos cristianos leen la Biblia regularmente y creen que es la palabra de Dios, creen que es la palabra viva de Dios, la palabra de Dios revelada a sus vidas. Muchas personas creen eso, leen la Biblia una y otra vez, leen las páginas de la Escritura, leen sobre generaciones que escucharon la voz de Dios, leen acerca de Dios hablándole a un pueblo una y otra vez, como lo acabamos de ver ahorita. Mucha gente se atreve a decir, y Dios dijo, y dice Dios, y la Biblia dice. Sin embargo, ellos mismos son personas que viven con dudas y con desconfianzas hacia Dios. Viven como si Dios no les hablara a ellos. Una generación entera de creyentes ha venido a hacer y a tomar decisiones completamente por sí mismos, sin orar, sin consultar a Dios y mucho menos la Biblia. Muchos simplemente deciden qué quieren hacer y después le piden a Dios que lo valide. Muchas personas eligen parejas y después le piden a Dios que Dios lo respalde, que Dios valide lo que ellos hicieron sin tomar en cuenta a Dios. ¿Podrá ser posible eso? Tomaron decisiones y después buscar que Dios le dé validez. Pues ¿qué clase de Dios se creen que hemos creído? Dice la palabra, ¿acaso de ser yo en algún modo consultado por ellos cuando no me tomaron en cuenta? Dios no es un padre a la tlaxcalteca, alcahuete. Dios simplemente, si tú no lo consultas, te va mal. Culpes el pecador de su propio pecado, dice la Biblia. Porque Dios es veraz y Dios es justo. Amén. Mucha gente se mueve forzadamente hacia adelante, hacia las cosas malas incluso, y le ruegan a Dios, Señor, si no es tu voluntad, entonces deténme. ¿Tú crees que sería correcto eso? ¿Cómo pensarías un hombre que se va a meter a una cantina y le dice, Señor, tú sabes que te quiero honrar? O que se va a meter a un lugar donde vayan las teboleras y le dice, Señor, tú sabes que te quiero honrar, pero ayúdame. ¿Tú crees que Dios va a respaldar eso? Cuando la persona pucha, imagínate que va puchando hacia adelante con fuerza, esforzándose, empujando a un lugar que no quiere ir, y le dice a Dios, si no es tu voluntad, deténme. Es absurdo, es ilógico, es irracional. Si tú mismo estás haciendo todo tu esfuerzo para caminar hacia ese lugar y le pides a Dios que te detenga, es absurdo, es ilógico. Estamos viviendo una época que se le ha denominado por algunos ministros la generación del parpadeo. La generación del parpadeo. ¿Sabes qué es el parpadeo? ¿Saben qué es el parpadeo? ¿Cómo no van a saber? El parpadeo es abrir y cerrar los ojos. Ese es el parpadeo. Y esta generación que estamos viviendo de cristiandad y de gente secular se le conoce como la generación del parpadeo. Se le ha denominado así. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo decisiones en un abrir y cerrar de ojos. Un libro que ha tenido una gran venta, un libro de mayor venta, que fue escrito por una persona reconocida, dice sobre este concepto titulado el parpadeo: el poder de pensar. Dice así: el poder de pensar sin pensar. ¿Y sabes cuál es la teoría? Confía en tus instintos.
Y sus frases son como estas, así: decisiones hechas en un abrir y cerrar de ojos han probado ser mejores. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eso sea cierto? Pero lo que el mundo está absorbiendo, libros seculares que te dicen, toma decisiones ahora. Hay cosas que son decisivas y que son racionales, pero hay cosas que son para tu vida y que traen consecuencias eternas, son las cuales tú tienes que meditar bien. Como elegir un esposo, como elegir una esposa. Muchas cosas que implican para la eternidad. Esas personas piensan en todo de forma apurada y eso se conoce como el lenguaje del parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos hacen las cosas. Esta es la oferta del siglo. Dicen ellos, puedes hacer un montón de cosas en un solo día. Tienes muy corta la oportunidad, consíguelo ahora. Este espíritu engañoso que está detrás de todo esto dice, parpadea, parpadea, parpadea. Hazlo, solo hazlo. Niñas en la escuela, pierden su virginidad. Niñas en la escuela que se revuelven con un hombre. El abrir y cerrar de ojos. Por ahí veía en un pergamino hace días y decía, una relación sexual de 15 minutos, consecuencias, un bebé sin estar preparados toda la vida. Escuchen bien, una relación sexual de 15 minutos, un bebé sin estar preparados toda la vida. Un abrir y cerrar de ojos. La generación del parpadeo. No toman en cuenta a Dios, no dejan que Dios tome el control total y rindan totalmente sus vidas a Dios. Dependen de sí mismos y las consecuencias terribles. Tal manera de pensar ha comenzado a afectar la cristiandad, la iglesia de hoy en día. Ha afectado las decisiones hechas, no solo por cristianos de parpadeo, sino también por ministros de parpadeo. Y válgame, que voy a tomar ese ejemplo. No vengo para echar indirectos a nadie, solo tengo que decir lo que la Biblia dice y lo que tenía preparado para hoy. Un sinnúmero de feligreses confundidos han escrito y relatado la misma historia. Ellos dicen, nuestro pastor regresó de una conferencia, de un encuentro de crecimiento e inmediatamente anunció a la iglesia, a partir de hoy todo cambia. ¿Alguna vez han escuchado eso? Él decidió que nos convirtiéramos en una de esas populares modas de las iglesias de la noche a la mañana y ni siquiera nos pidió que oráramos sobre eso. Todos estamos confundidos. Iglesias hoy en día que están así. Y voy a tomar esto como ejemplo y yo voy a hablar con el debido respeto. Aquí está el hermano con nosotros, que no me va a dejar mentir. Un ejemplo de una agrupación que visitamos hace apenas pocos días, donde su pastor estuvo un cierto tiempo en el estado de Texas. Y a su regreso les vino a decir que traía nuevas noticias, que Dios quería bendecir a dicho grupo. Y eso estuvo que en Texas, en una reunión que tuvo con otro pastor, o en esa iglesia, otro pastor le dijo que tenía algo en la cara, y que él al pasarse la mano en la mejilla, dice que tenía oro en polvo, y que se sacudía el cabello de su cabeza, y caían diamantes. Él trajo esa doctrina después de su regreso de Texas, y no estoy mintiendo, el hermano testifica que eso es verdad. Algunos de esa iglesia no están de acuerdo, como es el caso del hermano que está con nosotros, pero muchos de ellos ni cuenta se dan del engaño y lo equivocado que está la decisión de ese pastor. ¿Por qué? ¿Por qué toman decisiones de parpadeo? Me tocó ver con mis propios ojos. Les cito dos textos bíblicos que citaba, Génesis 1:11 y Deuteronomio 1:11. Y les dijo, te reto a que traigas $111 para Dios. Y la gente tomó decisiones así. Menos de 5 minutos la gente está llevando a la cubeta sus cheques y sus $111. Dijo que eran para la iglesia. Lo cierto es que se los llevó al saco. La gente toma decisiones así. Lo mismo que es en la iglesia, lo mismo es en las cosas de la vida diaria. La gente no toma en cuenta a Dios. Hace unos años, las contraseñas de los cristianos verdaderos, genuinos, eran las siguientes. Cuando alguien iba a hacer alguna cosa, decía, ¿has orado sobre este asunto? ¿Has buscado al Señor sobre ello? ¿Has consultado a Dios? ¿Están tus hermanos y hermanas de la iglesia
rodeándote de oración? ¿Has recibido consejo santo? Esas como contraseñas, se puede decir, entre cristianos para ver si era la voluntad de Dios. Pregúntense, hermanos, de esta iglesia y todos los que nos miran a través de la red, ¿ha sido esa tu práctica en los últimos tiempos? En el año pasado, ¿cuántas decisiones importantes de nuestra vida tomamos? Y siendo honestos, no consultamos a Dios, no las llevamos ningún asunto de lo que tomamos decisiones, tan solo en el año pasado, decisiones de nuestras vidas, no consultamos a Dios, no oramos a Dios, y sinceramente, ¿cuántas de esas decisiones no salieron bien? Yo lo digo porque yo fui a un dealer, saqué una camioneta, perdí dinero y tiempo. Y hoy, siendo honestos, pensaba que ahí como que no le importaba mucho a Dios. Pero a través del tiempo y a través de los estudios, cuando yo te predico al mismo tiempo, yo aprendo. Me doy cuenta que tengo que aprender a depender de Dios. Amén. Pasó el tiempo, confiaba en que tenía un trabajo, tenía 2 trabajos. Y a los pocos días me dijeron, estás despedido, no tienes más empleo aquí. Yo no podía pagar al dealer. Tuve que devolver la camioneta. Es un ejemplo nada más. Pero ¿cuántos más de tu vida y de cada uno de los que nos miran tomaron decisiones el año pasado sin consultar a Dios? ¿Y cuántas de esas decisiones que tomaste te salieron bien? Si pones la balanza te vas a dar cuenta que la mayoría te salieron mal porque no consultaste a Dios. La razón por la cual Dios quiere el control total de nuestras decisiones es para salvarnos de desastres, lo cual es exactamente donde casi todas nuestras decisiones terminan. Decisiones en un abrir y cerrar de ojos, porque no le damos total control a Dios. No por nada su infinito amor de Dios nos dice desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia, cómo es la vida de aquellos que confían en Él. Vamos a Jeremías, concluyo con 2 versículos más. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Aprendamos a confiar en Él y demos de total control de nuestras vidas a Dios. Que te digan fanático no importa. Es mejor que te digan fanático que ahora te digan, te lo dije, yo sabía que te iba a salir mal. Mejor consulta a Dios, hermano. Consulta a Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Permítame. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice la palabra de Dios. Bendito el varón. Cuando habla del varón, no solamente habla de un hombre, sino habla del género humano, porque regularmente el hombre es el que toma las decisiones en el hogar y debe tomar las decisiones en el hogar. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En todos los aspectos de su vida confía en Jehová. Me voy a quedar en este trabajo, me voy a salir, confío en Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, será una vida estable, porque confía en su Dios. Apocalipsis 14, versículo número 12 y 13. Con esto concluyo, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y de los que guardan qué? De los que guardan sus mandamientos, no dice de los que olvidan, de los que guardan sus mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Dependencia total del Padre, ¿verdad? Vino Jesús a mostrarnos que teníamos que depender totalmente del Padre. 40 días en el desierto, ayunando Jesús. El diablo vino y le tentó. ¿Eres hijo de Dios? Convierte las piedras en pan. Y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios. ¿Quieres tener una rendición total a Cristo Jesús? ¿O quieres seguir viniendo a congregarte a medias? Tu cuerpo aquí, pero tu alma por allá. Tu cuerpo aquí, pero tu alma pensando qué vas a hacer cuando salgas de la congregación. Cuando no sabes si vas a salir todavía con vida. Porque un paro cardíaco puede quitarte la vida aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar tú en rendir tu vida a Cristo? En una rendición total. O vamos a estar dando medias a Dios. Déjame decirte una cosa. Yo cumplo con decirte lo que la palabra de Dios determina. Tú tomas la decisión. Voy a pedirle, hermano, que pase el ministerio. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: perdónanos, Señor, porque cuántas cosas hicimos, cuántas decisiones tomamos sin tomarte en cuenta, Señor. Y lo único que hicimos fue lastimarnos y lastimar a otros. Oh Padre, yo te ruego por aquellas personas, Señor, que están a través del canal mirándonos, Señor, cada día. Padre, que no sea en vano este tiempo que pasaron escuchando, Señor. Te pido también por la iglesia aquí, por los que faltaron en venir, Señor. Toma control de sus vidas, Señor. Deja que ellos se rindan a ti, Padre. Permite que eso lo puedan hacer, Señor. Porque tú no quieres un corazón a medias, un corazón tibio, Señor. Porque tu palabra dice que vomitas a los tibios, Señor. Porque tu palabra dice, Padre, más vale ser frío o caliente, porque cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Oh, Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Nuestra falta de confianza. Perdona nuestra duda, Señor. A veces pensamos que tú no nos vas a ayudar, Señor. Pero yo he visto tu mano poderosa, Señor. Yo sé que tú nos vas a ayudar. Padre, porque si tú permitiste que existiera un ministerio aquí en Estados Unidos para esta pequeña iglesia, Señor, yo sé que tú la vas a llevar a lugares más altos, Señor. Porque yo sé que tú estás teniendo cuidado, Señor, de los que en verdad tienen hambre y sed de ti, Señor. Porque yo sé que tú estás trayendo convicción para aquellos, Señor, que todavía dudan. Porque sé que te vas a manifestar con poder, Señor. Gracias, Padre. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y te doy gloria, Señor. Así como estábamos con tu corazón para tener que despedirnos, el tiempo se nos está cortando, Señor. Prepárate para despedirnos de este lugar con este canto. Padre de los cielos, te adoramos. Sí, Padre. Y alzamos nuestra voz en alto, que tu reino se establezca. Amén, Señor. De alabanza, que tu pueblo se declare tu poder. Bendito sea el Señor. Amén. Dios Sí, Padre, bendito sea Jesús. poderoso.
Gracias, Padre, por este momento, Señor. Y así como estamos puestos en pie cada hermano, Señor, te decimos, Padre, te pedimos que nos despidas de esta congregación, Señor. Mándale tu presencia, Padre. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en cada momento, Señor. Bendice, Señor, las unidades que traemos para transportarnos, Padre. Permite que lleguemos con bien a nuestra casa, Señor. Y te rogamos por aquellas personas, Señor, que estuvieron con nosotros hasta hoy. Bendíceles, Padre. Añade bendición a todo aquel que quiera ser bendecido. En el nombre de Cristo Jesús.